Estimados alumnos, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de microbiología. Vamos a esperar 2 minutos o un minuto más a que se terminen de conectar sus demás compañeros. ¿Bien? Bien, buenos días nuevamente a todos. Creo que ya se están terminando de conectar la mayoría de sus compañeros. Vamos a iniciar el día de hoy, estimados alumnos, nuestra sesión número 3, nuestra sesión sincrónica número 3, en la cual vamos a conversar de manera especial ya sobre los patógenos que involucran o que están involucrados en nuestra asignatura de microbiología. Como sabemos, estamos dividiendo a los patógenos en tres grandes grupos de patógenos: las bacterias, los virus y los hongos. En esta tercera semana y en la cuarta semana vamos a hablar de los patógenos que infectan al sistema nervioso central. En la tercera semana vamos a hablar de las bacterias y en la cuarta semana vamos a hablar de los virus y hongos relacionados con las enfermedades del sistema nervioso central. Entonces, ya estamos empezando a conocer, estimados alumnos, de cada uno o sobre cada uno de los patógenos de especial relevancia en la microbiología médica. Es importantísimo que conozcamos las características más especiales, más relevantes de estos patógenos, dado que estos son los patógenos que van a causar las enfermedades que finalmente van a ser tratadas, van a ser diagnosticadas por ustedes en el corto mediano plazo como futuros médicos, ¿correcto? Entonces, es importantísimo que desde ahora ya podamos ir conociendo de manera especial a estos patógenos. ¿Cuáles son los patógenos que vamos a estudiar en esta tercera semana? Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae, Listeria monocitogenes y Clostridium tetani. Quisiera aprovechar acá, estimados estudiantes, para darles una recomendación o un consejo que siempre suelo darle a los estudiantes una vez que empezamos a estudiar cada patógeno. Y es que ahora estamos viendo 4 patógenos, pero en la segunda vamos a ver 4 más o 5 más y así sucesivamente se van a ir sumando muchos. Entonces, quizá una recomendación que pueden tomarla o de repente tienen algún otro método de estudio, pero algo que puede ser interesante de que puedan aplicar es que ustedes mismos vayan creando una suerte de base de datos o de cuadro comparativo en donde puedan colocar, por ejemplo, en las columnas cada patógeno que van estudiando ustedes y en las filas puedan ir colocando por cada patógeno las características principales, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de las bacterias, pueden colocar ya en un Excel, ¿no? Por ejemplo, o también lo pueden hacer a mano,
pueden ir colocando Neisseria, Streptococcus, Listeria y Clostridium. Y a cada uno le van colocando, qué sé yo, las características que ustedes deseen. Si es gram positivo, gram negativo, la vía de infección, sus principales factores de virulencia, cuáles son sus principales síntomas, tiene tratamiento o no tiene tratamiento, cuáles son los fármacos más empleados para tratar a esa enfermedad, hay vacuna o no hay vacuna, etcétera, etcétera. Las características que ustedes deseen. Y en realidad digo que ustedes deseen porque puede ser una herramienta que pueden construir ustedes mismos de acuerdo a su propio criterio, ¿no? Y quizá eso les pueda ayudar a organizar mejor toda esta gran gama de patógenos que vamos a empezar a estudiar el día de hoy. Bien, entonces es una sugerencia solamente, pero quizá les puede ayudar no solamente para esta asignatura, sino para todas las demás asignaturas que ustedes llevan, bioquímica, parasitología, anatomía y las que vengan en el futuro. Mientras mejor organicemos lo que estudiamos, creo yo, mejor nos puede ir porque vamos a observar esos conocimientos, esos conceptos de manera más visual, de manera más esquemática y tal. Bien, entonces solamente es una recomendación para los que deseen o no deseen hacer uso de ella. Entonces, el primer patógeno que vamos a estudiar es Neisseria meningitidis. Y dicho sea de paso, en las láminas que tienen ustedes en el aula virtual, van a encontrar siempre, antes de cada patógeno, van a encontrar un caso clínico, ¿no? Un caso clínico que ojalá le puedan dar una mirada, ¿no? Una leída, porque precisamente el objetivo de estos casos clínicos es que puedan ustedes evidenciar de manera un poco más clara cómo son las presentaciones clínicas de las condiciones médicas que van a ser desarrolladas por estos patógenos o por los pacientes que se infectan con estos patógenos. Bien, entonces no vamos a revisar estos casos clínicos en las sesiones sincrónicas porque la idea es que ustedes lo puedan leer una, dos, tres veces. Ojalá, si es que están revisando los materiales en PowerPoint, ¿no? Y digo, ojalá si es que están revisando los materiales de PowerPoint, porque recuerden también lo que les mencionaba al inicio. Al inicio les mencionaba que nuestra fuente principal de estudio es nuestro libro Murray, ¿no? Entonces yo me imagino que ya todos hemos leído el capítulo correspondiente a Neisseria meningitidis, a Streptococo, Listeria y Clostridium, ¿correcto? Entonces, en base a esa lectura que ya hemos venido realizando, es que podemos complementar, ojalá, un poco más con las diapositivas y con las sesiones sincrónicas, y claro, por supuesto, luego profundizar mucho más, al menos en un patógeno específico, en nuestras sesiones sincrónicas de seminario. Bien, entonces, vamos a empezar a hablar de Neisseria meningitidis, que recuerden, lo principal acá es nuestro libro. De ahí van a venir nuestras preguntas del examen, ya desde ahora ya saben de dónde va a venir el examen, ¿ya? Pero precisamente nuestras sesiones de sincrónicas de los días viernes sirven para poder, ojalá, ilustrar, poder contexto, poder darle figuras, ¿no? A lo que muchas veces solamente en texto en el libro Murray. Bien. Y cuando hablamos de las infecciones del sistema nervioso central, es importante también que recordemos un poquito de la anatomía del sistema nervioso central. Y no solamente de la anatomía del sistema nervioso central, sino de la anatomía del tracto digestivo, del tracto respiratorio, etcétera, cuando nos corresponda hablar de las infecciones del tracto digestivo, respiratorio y etcétera. Bien, entonces acá solamente de manera excepcional les he colocado un par de láminas que ojalá les pueda ayudar a recordar algunas consideraciones básicas sobre el sistema nervioso central. Sistema nervioso central que todos nosotros conoceremos o recordaremos que es una, es una, eh, es una región de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, que en realidad es una de las pocas regiones que debe estar sumamente protegida, ¿correcto? Sumamente protegida. ¿Por qué sumamente protegida? Digo sumamente protegida porque imagínense ustedes, pues, ¿no? La región encefálica, la región cerebral, la médula ósea, probablemente sea de las regiones que mayor protección deben tener, ¿no? Y ahí tenemos una barrera muy especial, que es la barrera hematoencefálica. Son dos barreras muy importantes, o dos de las más importantes en nuestro organismo, la hematoencefálica, que protege al sistema nervioso central, y la barrera placentaria, que protege, obviamente, a
al feto, ¿no? En una mujer embarazada, ¿no? Claro que el feto debe estar sumamente protegido, por eso hay una barrera transplacentaria que protege al feto. Entonces, tanto el feto como el sistema nervioso central deben estar sumamente protegidos de contaminantes, de toxinas, de patógenos, de inclusive de los fármacos. Imagínense que un fármaco se difunda, ¿no? A nivel de las meninges, ¿no? Sería sumamente grave. Para eso está la barrera hematoencefálica. Pero muy a pesar de que existe esta importante barrera, a pesar de que existe esta importante barrera, hay patógenos como los que ven ustedes en la imagen que llegan a las células endoteliales cerebrales, ¿no? Del cerebro. Vean ustedes, en el lado izquierdo tenemos patógenos de tipo Escherichia coli, en el lado derecho ven ustedes a Neisseria meningitidis, a los meningococos. ¿Cómo pueden haber llegado hasta este nivel a las células endoteliales cerebrales? Pues llegaron, finalmente llegaron porque tienen mecanismos para poder localizarse a ese nivel, atravesar el torrente sanguíneo y localizarse y atravesar la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces recordemos nuestras lecturas, que seguramente ya tenemos más o menos una idea de cómo es que llegan a ese nivel. Y es que las meninges están es sumamente importante que conozcamos a esta estructura de las meninges, ¿no? Que está conformada en realidad por 3 capas, las que vemos aquí subrayadas de color rojo, ¿no? La duramadre en la parte más externa, en contacto con el cráneo, luego, luego tenemos a la aracnoides a nivel intermedio, parte más interna, en contacto ya con la corteza cerebral, tenemos a la pía madre, ¿no? Entonces recordemos esa disposición. En la parte más externa de la meninges tenemos a la dura madre, al medio al aracnoides y en la parte más interna, hacia el lado cerebral, a la pía madre. ¿Por qué es importante que recordemos esto? Porque son estas meninges, precisamente, las que se van a ver afectadas, por los patógenos, y cuando se ven afectadas, ¿qué se produce? Meningitis, inflamación de las meninges. ¿Y qué pasa si más aún la afectación es a nivel encefálico? Podemos tener encefalitis. Y si tenemos afectación de las meninges y del encéfalo, ¿qué tenemos? Meningoencefalitis. Causados todas estas condiciones, ¿por quiénes? Por los patógenos que vamos a estudiar hoy día. Bien, el primer patógeno decíamos que es Neisseria meningitidis. Es un diplococo, es una bacteria gram negativa o gram positiva. Gram negativa, ¿verdad? Es una bacteria gram negativa. Entonces yo me imagino que ya todos recordamos cómo es la disposición de la pared celular de las bacterias gram negativas, ¿no? ¿Cómo es su capa de peptidoglicano? ¿Es gruesa? ¿Es delgadita? Entonces yo me imagino que todos ya tenemos claro cómo es, por ejemplo, esa capa de peptidoglicano, qué otros componentes conforman la pared celular de una bacteria gram negativa como la Neisseria meningitidis, ¿no? Uno de esos componentes es, por ejemplo, el pili tipo 4. Otros componentes son las proteínas de opacidad. Otros de esos componentes son las porinas, por ejemplo, ¿no? Las porinas que sirven para que la bacteria pueda transportar nutrientes y otras sustancias del interior al exterior y viceversa. Obviamente acá no están las porinas, porque este gráfico lo que nos muestra son aquellas estructuras que más bien le sirven a la bacteria ¿para qué? Para adherirse a las células con las que va a entrar en contacto. Entonces, Neisseria meningitidis es una bacteria que ingresa a nuestro organismo, ¿por qué vía? ¿No? ¿Por qué vía, señores? Pregunta de examen. Por la vía aérea, ¿verdad? Por el intercambio de gotículas respiratorias. Entonces, una persona se puede infectar porque otra persona que estaba infectada con Neisseria meningitidis puede transmitirnos la bacteria, y esa bacteria ¿a dónde se va a alojar? Se va a alojar en las células nasofaríngeas en primera instancia, ¿verdad? Y para alojarse en las células nasofaríngeas, en el epitelio nasofaríngeo, ¿qué necesita? Necesita esto que veíamos acá. Proteínas que le ayuden a adherirse a las células nasofaríngeas. Y si son proteínas que le ayudan a adherirse en las células nasofaríngeas, ¿cómo se llaman esas proteínas? Se llaman adhesinas.
adhesinas, principalmente el pili tipo 4, principalmente las proteínas OPA, OPA-A, OPA-C, ¿no? Entonces acá vemos, vean ustedes, al meningococo. Es un diplococo, ¿correcto? Con pared celular gram negativa, muy parecido a su primo hermano, ¿no? La Neisseria gonorrheae, conocido como gonococo. Si ven ustedes, la estructura es prácticamente la misma, ¿correcto? Quizá la única diferencia sea esta cápsula que rodea al meningococo. Esta cápsula es muy importante porque le va a permitir al meningococo protegerse de los macrófagos, de la acción de los fagocitos, ¿correcto? Cuando están, por ejemplo, a nivel del epitelio de la nasofaringe. Van a llegar muchos macrófagos para poder destruir a este meningococo, y es más, van a rodear al meningococo, y el meningococo no se va a destruir porque tiene su cápsula protegiéndole. Bien, entonces vean ustedes, es una gran diferencia entre meningococo y gonococo. El gonococo lo vamos a estudiar más adelante de las infecciones del tracto genitourinario. Pero este meningococo tiene su cápsula, ¿no? Tiene las proteínas de opacidad que mencionábamos, OPA-A, OPA-C, que también están involucradas con la adhesión a los receptores de las células epiteliales, ¿no? Aquí vemos el epitelio nasofaringio, y vean ustedes una serie de receptores, ¿no? Específicos para cada una de estas adhesinas, ¿no? El pili, las OPA, pero además tenemos, señores, un factor de virulencia muy importante, que es este lipo-oligosacárido. Recordarán ustedes en la primera semana que hablábamos del lipopolisacárido, ¿correcto? Hablábamos del lipopolisacárido, que era esta extensión de la pared celular conformada por tres grandes partes. El lipopolisacárido, ojo, conformada por tres grandes partes. En la parte más interna del lipopolisacárido, LPS, en la parte más interna teníamos, ¿qué cosa? A un lípido A, ¿verdad? A un lípido A. Al medio que teníamos, al núcleo del polisacárido, y en la parte más externa teníamos al antígeno O. Señores, eso era en el lipopolisacárido. En el caso de Neisseria meningitidis, no tiene lipopolisacárido, lo que tiene es lipo-oligosacárido. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el lipo-oligosacárido tiene en la parte interna lípido A, sí, tiene luego a continuación el núcleo polisacárido al medio, pero la parte externa, el antígeno O, no está presente. No está presente. Entonces, ahí tienen ustedes una diferencia entre lipo-oligosacárido y lipopolisacárido. ¿Por qué será importante este lipo-oligosacárido? Porque decíamos que está conformado en la parte más externa, ¿no? Por el core o por el núcleo, ¿correcto? Sacárido. Y en la parte interna que tenemos lípido A. Ese lípido A, señores, que conforma este lipo-oligosacárido, ese lípido A, ¿no? Actúa como endotoxina bacteriana. Actúa como toxina, específicamente es una endotoxina. ¿Por qué endotoxina? Porque forma parte de la bacteria, ¿no? Es una toxina que está formando parte de la estructura bacteriana, es una endotoxina, y va a ser la principal responsable de las manifestaciones clínicas de las infecciones por Neisseria meningitidis. Bien, señores, entonces, todas estas estructuras están sumamente detalladas en su libro de texto y tal. Yo me imagino que solamente estamos recordando algunos detalles, ¿verdad? ¿Cómo se transmite? Ya lo decíamos, de persona a persona por la vía aérea. El meningococo es transmitido por la vía aérea y se va a alojar en primer lugar en la zona de la nasofaringe, aquí en el epitelio, ¿no? Se va a quedar pegado, ¿no? A las células epiteliales gracias a esas adhesinas. Y aquí puede pasar mucho tiempo, pueden pasar días, semanas, ¿no? Y generalmente en personas inmunocompetentes, estas bacterias se van a quedar ahí y no va a suceder nada, no va a suceder absolutamente nada, la persona va a ser asintomática. Pero hay ocasiones en las que las personas pueden más bien, gracias a un sistema inmune deficiente, a un sistema inmune incompetente, ¿no? A un sistema inmune deteriorado, puede ser que más bien, ¿no?
el sistema del complemento, que ya están estudiando ustedes en inmunología, ¿no? Más bien no actúe de manera adecuada y más bien permita que estas bacterias se refuercen en cuanto a su virulencia. ¿Y qué va a suceder ahí? Lo que va a suceder, estimados alumnos, es, vean ustedes, estas bacterias van a atravesar el epitelio de la nasofaringe y se van a internalizar en la sangre. Y una vez que se internalizan en la sangre, van a atravesar todo el torrente sanguíneo y van a tener la posibilidad de llegar ¿a dónde? A las meninges, para causar infecciones del sistema nervioso central que estamos estudiando en esta semana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a hablar de manera un poco más específica de qué es lo que sucede cuando ocurre este ingreso o este traspase de estas bacterias a través del epitelio. Aquí está el moco, ¿verdad? En la nasofaringe. El moco está, aquí están los diplococos, pero ¿qué sucede, señores? Cuando estas bacterias atraviesan el epitelio de la nasofaringe, se van a internalizar en el torrente sanguíneo, decíamos, ¿correcto? Aquí están los diplococos. Y aquí algo muy importante, porque recuerdan que hablábamos de las endotoxinas. Señores, cuando este patógeno está atravesando el torrente sanguíneo, ¿qué tiene en su pared celular este patógeno? Tiene lipo-oligosacárido, ¿verdad? Y el lipo-oligosacárido que tiene, a su vez, tiene el lípido A. Ese lípido A que actúa como endotoxina, señores, que cuando el patógeno está en el torrente sanguíneo, ¿qué creen que va a suceder cuando el patógeno está en el torrente sanguíneo? Va a haber interacciones con, con esta pared vascular, ¿correcto? ¿Y qué creen que va a suceder cuando interactúe el lípido A con la pared vascular? Señores, ese lípido A, que es una toxina, lo que va a generar es roturas en la pared vascular. Va a crear pequeñas hemorragias en la pared, gracias a la rotura de esta pared vascular. ¿Y qué va a suceder cuando ocurra esta rotura de la pared vascular y esas hemorragias? Es lo que se va a evidenciar como petequias, ¿no? Como la púrpura que se evidencia en las extremidades de una persona. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante algunas imágenes, pero tengan en cuenta la importancia de este lípido A. Bien, ¿cómo es la interacción de manera más específica entre la bacteria y el endotelio a nivel cerebral? Cuando llega esta bacteria al endotelio al endotelio de las células cerebrales, ocurre una interacción, ¿no? Ya estamos, ojo, a nivel del endotelio cerebral. ¿Por qué? Recuerden ustedes, estábamos en la nasofaringe, la bacteria atravesó la nasofaringe, atravesó todo el torrente sanguíneo, ¿no? Causando, ¿no? Esa rotura de algunos vasos vasculares, ¿correcto? Pero llega finalmente a el sistema nervioso central. ¿Qué ocurre aquí, señores? Vean ustedes. Llega la bacteria, ahí está el diplococo, y aquí tenemos a una adesina muy importante, que es el pili tipo 4. El pili tipo 4, ahí vemos el pili, ¿no? Esas colitas, va a interactuar con ¿quiénes? Va a interactuar con estos dos receptores del endotelio cerebral, con el receptor CD147 y el receptor beta 2 adrenérgico o receptor adrenérgico beta 2. Ahí va a interactuar. Y una vez que interactúa, señores, ¿qué es lo que sucede? Aquí vean ustedes abajo la imagen, la vemos ampliada. Esa es una primera interacción con el CD147 y el receptor beta adrenérgico 2. La primera y más importante interacción, porque gracias a esa interacción es que los demás factores de virulencia, como OPA-A, OPA-C, ¿no? La porina, etcétera, todas ellas van a interactuar sus correspondientes interacciones con sus correspondientes receptores, ¿no? El receptor integrina alfa-5 beta-1 para OPA-C, ¿no? Ese receptor CA-CAM para OPA-A, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿quién nos interesa recordar por lo menos? Esta primera y más importante interacción, la del pili tipo 4 con el receptor CD147 y el receptor beta 2 adrenérgico.
¿no? Entonces, ahí vean ustedes esta interacción tan fuerte, tantos o tantas adhesinas con tantos receptores. Se va a pegar bien la bacteria a la célula endotelial. Y una vez que se pega bien esa bacteria a la célula endotelial, vámonos aquí arriba, nuevamente, al lado derecho, va a empezar ahí un mecanismo muy importante. Va a ocurrir ahí un mecanismo muy importante porque todas estas interacciones que hemos visto abajo, empezando por la del pili tipo 4, todas esas interacciones van a causar o van a producir una serie de señalizaciones dentro de la célula endotelial cerebral. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Vean ustedes aquí arriba, hay unas proteínas que se llaman esrina. Esas proteínas que se llaman esrina se van a empezar a reclutar. Y gracias a esa esrina se va a polimerizar esta actina. Al polimerizarse la actina, señores, vean ustedes, va a generar primero acumulación, una mayor acumulación del patógeno, pero sobre todo, esto va a ocasionar la reubicación de una proteína llamada caderina. Esa proteína llamada caderina está implicada en ¿qué cosa? En que las dos células endoteliales adyacentes se mantengan siempre unidas. Vean ustedes acá en la letra A, donde estoy señalando con el puntero, estas dos células endoteliales están unidas, ¿verdad? Eso es gracias a proteínas como la caderina, ¿no? Pero cuando hay esta llegada del patógeno, se recluta la esrina, se activa la actina, esto va a producir un reacomodo de la caderina. Ya vamos a ver por qué es importante ese reacomodo de la caderina. Número 1. Número 2, ¿qué más sucede? Después de esta adhesión que hemos visto abajo, esa adhesión también va a inducir la inducción de esta llamada metaloproteinasa de matriz 8, MMP8. Esa inducción, señores, de MMP8 va a permitir o va a coadyuvar a la degradación de otra proteína, de una segunda proteína, una proteína llamada ocludina. Entonces, vean ustedes, hemos mencionado a dos proteínas, primero la caderina y luego la ocludina. ¿Por qué esa caderina y la ocludina son importantes? Señores, esa ocludina y esa caderina son muy importantes porque van a permitir que estas dos células endoteliales se mantengan siempre unidas. Pero cuando hay un desacomodo de la caderina, cuando hay una degradación de la ocludina, ¿qué va a ocurrir, señores? Vean ustedes cómo se separa la célula endotelial, las dos células endoteliales. ¿Y qué dejan? Dejan un espacio, dejan un hueco. ¿Y qué va a suceder cuando se produce ese espacio? Las bacterias van a atravesar dos células endoteliales y se van a internalizar mucho más en el sistema nervioso central. ¿Mm? Bien, entonces, acá ya habrán revisado ustedes que hay dos tipos, estimados alumnos, de transporte por el momento o de maneras como un patógeno puede atravesar unas barreras celulares. ¿Recuerdan ustedes aquí, vean ustedes aquí, señores, cuando hablábamos del epitelio nasofaringeo, vean aquí, a ver dónde está, aquí, en la figura B abajo, ¿no? Vean ustedes cómo este patógeno atraviesa el epitelio nasofaringeo. ¿Por dónde atraviesa? Atraviesa principalmente, vean ustedes aquí la imagen, atraviesa por el medio de la célula, ¿verdad? O sea, atraviesa la célula propiamente dicha. ¿Cómo se llama este mecanismo de movilización o este mecanismo de transporte? Se llama mecanismo transcelular porque atraviesa, trans de atravesar, ¿no? Atraviesa la célula. Pero acá tenemos, vean ustedes, otro mecanismo distinto. Aquí ya estamos a nivel cerebral. Este patógeno atraviesa la célula, no atraviesa la célula porque puede morir dentro de la célula. ¿Qué mecanismo utiliza el patógeno para atravesar el endotelio cerebral? Utiliza, señores, otro mecanismo que ya no es atravesando la célula, sino atraviesa
el espacio entre dos células. ¿Cómo se llama ese mecanismo? Mecanismo paracelular. Entonces, esa diferenciación veían ustedes en esta tabla, ¿no? que estaba compartiendo con ustedes. A nivel nasofaringeo hay un atravesamiento o un transporte transcelular, y a nivel del endotelio cerebral, el transporte más bien es paracelular, ¿no? Paracelular entre dos células, ¿no? Atraviesa esa formación de espacios, esa formación de gaps entre dos células. Y ya hemos visto arriba el mecanismo por el cual se forma ese espacio entre dos células que inicialmente, obviamente, están siempre unidas gracias a dos proteínas, como la ocludina principalmente y la caderina también, ¿bien? Entonces, creo que ya hemos mencionado lo más importante de estos señores. Aquí solamente hay un repaso, ¿no? De qué es lo que sucede cuando la bacteria llega a nivel del epitelio nasofaríngeo. Vean ustedes, ¿no? Atraviesa por el medio de la célula nasofaríngea. No atraviesa entre dos células, sino por el medio de una célula. Transporte transcelular para internalizarse en el torrente sanguíneo. Y una vez que el patógeno ingresa en el torrente sanguíneo, señores, es ahí en donde va a hacer uso exclusivo de ¿qué cosa? Vean ustedes aquí, de la endotoxina, Si les preguntan cuál es la endotoxina característica de la Neisseria meningitidis, es el lípido A que está conformando el lipo-oligosacárido. Creo que ahí estamos bien, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. El lípido A que conforma el lipo-oligosacárido. Pero luego, ¿qué sucede? Cuando ese lipo-oligosacárido está aquí, vean ustedes, a nivel del torrente sanguíneo, ¿qué va a suceder? Va a ocasionar daños en los vasos sanguíneos, y esos daños en los vasos sanguíneos va a producir las petequias características de la meningococcemia, ¿ok? Pero atraviesa todo el torrente sanguíneo y el patógeno puede llegar hasta acá, vean ustedes, estimados alumnos, puede llegar hasta acá a nivel cerebral, y a nivel cerebral, ¿qué es lo que va a suceder? Obviamente, va a ocurrir la meningitis bacteriana por meningococo. Así de sencillo, señores. Así de sencillo. Con que nos acordemos esto, ya conocemos el mecanismo patogénico del meningococo. Bien, ¿está claro? Entonces, vámonos aquí a la siguiente lámina. ¿Qué enfermedades causa este patógeno? Este patógeno causa la meningitis meningocócica, obviamente, la meningitis por meningococo, número 1, inflamación de las meninges. En segundo lugar, causa bacteriemia meningocócica, es decir, infecciones a nivel sanguíneo, ¿no? Es decir, una diseminación, ¿no? de la meningococcemia. La meningococcemia se caracteriza también por la púrpura fulminante. Estas manifestaciones de color morado, de color violeta en la piel, que vamos a ver unas imágenes a continuación, que ya las han visto, ¿verdad? Pero aquí hay un dato muy importante. Además, esa meningococcemia, es decir, esa diseminación de la bacteria por todo el torrente sanguíneo, va a causar este síndrome clásico de pregunta de examen, el síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Ese síndrome de Waterhouse-Friderichsen, señores, es característico de la meningococcemia por meningococo. Ese síndrome de Waterhouse-Friderichsen es un cuadro de necrohemorragia de las glándulas suprarrenales. Es decir, cuando el patógeno se está paseando por todo el torrente sanguíneo, ¿verdad? Causando púrpura fulminante, daño vascular, cuando el patógeno pasa por el nivel suprarrenal, va a destruir esas células suprarrenales y va a producir hemorragia suprarrenal o necrohemorragia. Ese cuadro, señores, es el famoso síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Lo menciono porque es clásica pregunta de examen para meningococo. ¿Bien? Listo. Aquí veamos unas fotitos nada más, rápidamente. Petequias y púrpura trombocitopénica, ¿no? Púrpura por meningococo. Ustedes dirán, ¿y por qué se produce esto? Creo que ya lo hemos explicado arriba, ¿verdad? Cómo es que ese pasaje del meningococo por el vaso sanguíneo va a producir daño. ¿Por qué produce daño? Porque el meningococo tiene algo muy importante que es el lípido A. El lípido A es una endotoxina. Y así como a nivel vascular produce este daño para causar estas microhemorragias, ese lípido A también, señores, va a ser el causante
de la inflamación a nivel cerebral y a nivel de las meninges. Es decir, cuando el patógeno llega a nivel meningeo, esa endotoxina bacteriana que es el lípido A, va a causar una serie de señalizaciones que va a permitir que el sistema inmune produzca marcadores inflamatorios, y al producirse esos marcadores inflamatorios en respuesta a la presencia de la endotoxina lípido A, obviamente se va a generar una inflamación de esa zona. ¿De qué zona estamos hablando? De las meninges. Y si se inflama esa zona, ¿cómo se llama la condición patogénica? Meningitis. Así de sencillo, ¿no? Vean ustedes un cuadro más grave de púrpura fulminante, ¿no? Del miembro inferior de una persona, ¿no? Vean este tremendo daño vascular. Ya sabemos por qué es ese daño vascular, ¿verdad? Algo muy importante también que quisiera compartir con ustedes es que desde ahora, estimados alumnos, puedan ir revisando estos llamados signos meningios. Cuando hay afectación eh, de la estructura meningea, señores, van a aparecer estos denominados signos de Kernin y signo de Brunzinski, ¿ok? Signo de Kernin vemos aquí en el lado izquierdo, signo de Brunzinski vemos aquí en el lado derecho, ¿no? Vean ustedes, y aquí les coloqué esta lámina para que ojalá, seguramente ya lo leyeron, nos cuenta un poco la historia, ¿no? Vean ustedes, a inicios de 1900, ¿no? 1917, el doctor Kernin y el doctor Brunzinski, ellos publicaron cómo fue que relacionaron estas observaciones con el daño meningeo. ¿Qué observaciones? Para el caso del signo de Kernin, cuando una persona, o cuando el médico, mejor dicho, levanta la pierna del paciente que está acostado, vean ustedes, levanta y flexiona la pierna, el paciente va a sentir mucho dolor, se va a contraer, y eso es un signo de que hay daño meningeo, ¿no? Y por el caso del lado del signo de Brunzinski, cuando el médico le levanta la nuca a un paciente que está acostado, le levanta la nuca, automáticamente sus miembros inferiores, sus piernas, se van a flexionar automáticamente. Ese es el signo de Brunzinski. Entonces eh, eh, son dos exámenes o dos pruebas que se puede realizar al paciente para más o menos orientarnos en un posible daño o una posible afectación meningea, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque nos va a servir luego también cuando hablemos de los otros patógenos bacterianos a continuación, y también cuando hablemos de otras manifestaciones virales y fúngicas la próxima semana. Pero fundamentalmente, señores, estos signos meningios permiten orientar el diagnóstico hacia una infección bacteriana en el mayor porcentaje de los casos. ¿Bien? Eh, Respecto a la epidemiología de Neisseria meningitidis, señores, es importante que conozcamos esto porque también siempre lo suelen preguntar, ¿no? Y me parece que en el libro Murray también lo describen, el famoso cinturón de la meningitis, ¿no? Que es un cinturón, que es una área geográfica en el África subsahariana, ¿no? A manera de cinturón, vean ustedes, y es característica o se conoce mucho porque es una zona de elevada prevalencia de casos de meningitis bacteriana, ¿no? Estas son las cepas que fundamentalmente forman parte del cinturón de la meningitis, el serogrupo A, C, W, X. Recuerden ustedes que la meningitis o Neisseria meningitidis tiene 6 serogrupos que causan enfermedad. Y es muy fácil recordarlo, ¿no? Las 3 primeras letras del abecedario, A, B, C, y casi que las 3 últimas, ¿no? X, W y la Y, ¿no? Y la Y. A, B, C, X, W, Y. Son los 6 serogrupos que causan, o son los 6 serogrupos patogénicos de Neisseria meningitidis. ¿Bien? El cinturón de la meningitis también es clásica pregunta. Bien, entonces eso respecto al meningococo, señores. Respecto al estreptococo,
quisiera mencionar lo siguiente. Y también si es que hay alguna pregunta, les pido, a ver, como estoy utilizando el puntero, no me permite ver si es que, ya. Sí estamos bien con la hora entonces. Si es que hay alguna pregunta, por favor, me indican y con mucho gusto les escuchamos y lo conversamos. ¿Bien? Streptococo agalactiae. A ver, me parece que hay una pregunta, justo. A ver, permítanme cambiar este puntero porque el puntero no me permite visualizar muy bien. A ver, a ver. ¿Cómo es esto? Ay, ¿qué es? Perdón, se me dejó de compartir la pantalla. Me parece que alguien estaba levantando la mano. Por si por favor fuera tan amable de volver a levantar la mano antes de pasar Streptococo agalactiae. Profesor, yo tenía una consulta con la Doctora Berrocal. diapositiva, sí, la diapositiva anterior de, de A ver, la... permítame volver a compartir un segundito, por favor, y lo compartimos nuevamente. A ver, coméntenos, doctora Berrocal. Ya estamos. ¿Era con la diapositiva anterior? No, Esta. ajá, sí, eso. Sí, Hablo dígame. algo de las letras, no le entendí muy bien. Neisseria meningitidis, doctora Berrocal, tiene distintos serogrupos. Las bacterias generalmente se dividen en varios serogrupos, ¿no? No vamos a profundizar mucho en ello todavía, pero nos vamos a dar cuenta mucho más cuando hablemos de Salmonella, de Escherichia coli. Ellos tienen varios serogrupos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Neisseria meningitidis, doctora Berrocal, eh, eh, tiene, por ejemplo, una cápsula que le rodea. Esa cápsula, doctora, no es la misma en todas las Neisseria meningitidis. En algunos tendrá unos carbonos más, en otras tendrá otros carbonos menos. Esas diferencias son las que corresponden a la diferenciación serológica, ¿no? A los diferentes serogrupos, ¿no? De estas bacterias, como Neisseria meningitidis. Entonces, Neisseria meningitidis, doctora, se divide en 13 serogrupos, ¿ya? En 13 serogrupos, de los cuales 6 serogrupos son los patógenos principalmente, los que causan enfermedad. ¿Cuáles son esos 6 serogrupos patógenos? Les decía que es muy fácil acordarse, si les preguntan, porque son las 3 primeras letras del abecedario, el serogrupo A, serogrupo B y serogrupo C, y las 3 últimas prácticamente, ¿no? El serogrupo X, el serogrupo W y el serogrupo Y. ¿Sí? Z no, olvídense de Z. X, W e Y. Sí, doctora Berrocal, a eso me refería. Ok, ¿No? Gracias a usted por la pregunta. Bien, continuamos entonces. No, y es importante la pregunta de su compañera porque me permite ampliar un poquito nada más que si hablamos de una bacteria, señores, vamos a tener muchos serogrupos. ¿Por qué? Porque en este caso decíamos que la cápsula, que es un antígeno, puede tener distintas variaciones, es decir, tenemos distintas cápsulas y esos son los que corresponden a los distintos serogrupos. Por ejemplo, otras bacterias que tienen flagelo, ese flagelo no va a ser el mismo, ese antígeno flagelar no va a ser el mismo, entonces ahí vamos a tener otra diferenciación, tanto así que cuando hablemos de Escherichia coli vamos a hablar, por ejemplo, de la Escherichia coli H7 o 157. Quiere decir que ese antígeno H, que es el antígeno flagelar, es el 7, pero de varios números, ¿no? Me dejo entender. Y ese antígeno O es el 157, pero de varios números, imagínense ustedes. Pero todavía no, quisiera que vayamos poco a poco todavía, porque si no de repente nos vamos a inundar de información, pero espero haber respondido a su pregunta, doctora Berrocal. Bien, continuamos. Streptococcus agalactiae. Streptococcus agalactiae pertenece al género Streptococo. El género Streptococo, doctores, es un género que quisiera que lo empiecen a revisar de manera especial en el libro Murray. En el libro Murray, en la parte introductoria de Streptococo, el autor nos relata sobre la clasificación de los estreptococos. Los estreptococos se dividen fundamentalmente en estreptococos alfa hemolíticos, estreptococo beta hemolíticos y estreptococo gamma hemolíticos. ¿Ok? Estreptococo gamma hemolíticos. ¿Sí? Lo han visto en su libro Murray, ¿verdad? Alfa hemolítico, beta hemolítico y
gamma hemolítico. Los estreptococos beta hemolíticos, señores, a su vez se dividen en una clasificación llamada clasificación de Lancefield. Esa clasificación de Lancefield clasifica a esos estreptococos beta hemolíticos, los clasifica en estreptococo del grupo A, estreptococo del grupo de Lancefield, estreptococo del grupo C de Lancefield, etcétera, etcétera, ¿no? Les pido que revisen eso de manera especial en su libro Murray. ¿Por qué? Porque luego vamos a estudiar más estreptococos, estreptococo pneumoniae, estreptococo piógenes, estreptococo viridans. Entonces, va a ser muy importante que conozcan si es alfa-hemolítico, si es del grupo C, si es del grupo A, por si acaso. Bien, un consejo desde ahora. En el libro Murray está muy bien y muy claramente explicada cómo es esta clasificación. Bien, pero entonces estamos hablando, señores, del Streptococo agalactiae o estreptococo del grupo B. ¿Por qué estreptococo del grupo B? Recuerden lo que les acabo de decir hace solo unos instantes. Los estreptococos en general se dividen en alfa hemolíticos, beta hemolíticos y gamma hemolíticos. Los beta hemolíticos a vez se dividen en la clasificación de Lancefield. La clasificación de Lancefield los divide en estreptococo del grupo A, estreptococo del grupo B. Este estreptococo del grupo B pertenece precisamente a esa clasificación. Por eso es que lo encuentran bajo estas siglas, GBS, ¿no? De Group B Streptococcus, ¿no? Estreptococo del grupo B. Entonces, en el examen, señores, no les vayan a preguntar por el estreptococo del grupo B. El estreptococo del grupo B, ya saben ustedes que es el estreptococo agalactiae, ¿verdad? Si les preguntan del estreptococo del grupo A, ya sabrán ustedes más adelante que es el estreptococo piógenes. Pero lo que les quiero decir con esto es que conozcamos todas las denominaciones de estos patógenos. ¿Bien? El estreptococo del grupo B es un patógeno, señores, que habita de manera ordinaria, de manera natural, de manera comensal, principalmente en el tracto génito-urinario de las damas, ¿bien? En el conducto vaginal fundamentalmente, ¿no? Y habita ahí, las niñas suelen adquirir este patógeno de manera natural, inclusive desde la niñez, ¿no? De manera natural, así como adquirimos los 50.000 patógenos que habitan en nuestro organismo, señores, este estreptococo del grupo B es un patógeno además que incorporamos en nuestra flora normal. Es parte de nuestra flora normal, ¿no? Y en el canal vaginal de las damas es parte de su flora normal. Pero hay un detalle. Cuando una mujer embarazada da a luz, este patógeno del grupo B, este Streptococcus agalactiae, que en una mujer que estuvo infectada no hizo nada porque puede habitar ahí sin hacer nada, pero cuando da a luz, ese patógeno tiene la posibilidad de traspasarle ese Streptococcus agalactiae que está en el conducto vaginal al feto que están haciendo, al niño que están haciendo. Y cuando le traspasa ese patógeno al niño que están haciendo, ahí sí van a haber serios problemas, porque ese niño que están haciendo puede desarrollar una enfermedad llamada meningitis neonatal. De hecho, el estreptococo del grupo B es la principal causa de meningitis neonatal, ¿no? Pero ¿gracias a quién? Gracias a este estreptococo del grupo B que habita generalmente, ¿no? Sin hacer ningún daño en el canal rectal, también en el canal vaginal, ¿correcto? Pero cuando habita en el canal vaginal, ahí hay un problema. Porque si bien es cierto, no le causa daño a la mujer, ¿no? Sí le puede causar daño al feto una vez que el feto nace por parto natural. ¿Bien? Vean ustedes aquí. Este patógeno, cuando está presente en el canal vaginal, cuando está presente, porque obviamente no todas las mujeres tienen este patógeno, correcto, pero quienes tienen este patógeno, las damas que tienen este patógeno, no van a tener ningún problema ellas durante su vida. El problema va a aparecer cuando esa persona que está infectada dé a luz por parto vaginal y puede transmitirle durante el parto vaginal ese patógeno que está habitando aquí, vean ustedes, estreptococo del grupo B en el conducto vaginal,
el feto, ¿no?, puede adquirir este patógeno. Bien, y también, vean ustedes, hay casos en los que este patógeno puede atravesar la barrera transplacentaria, ¿no? Puede atravesar la barrera transplacentaria, pero principalmente se adquiere durante el momento del parto, ¿ok? Durante el momento del parto, cuando el feto atraviesa el conducto vaginal, ahí, ese es el momento cuando el patógeno ingresa en el niño que está recién naciendo. Y al ingresar en ese niño que está recién naciendo, ¿qué va a suceder, señores? Va a suceder algo muy importante, que ese patógeno se va a internalizar en el torrente sanguíneo de este niño y va a ir directamente a nivel meningio. Y va a causar una meningitis que en el mayor de los casos puede ser de mucha gravedad en un niño recién nacido, imagínense, ¿no? Entonces, acá vemos, vean ustedes, en este cuadro nos hace recordar un poquito sobre los dos mecanismos por los cuales un patógeno puede atravesar una barrera, ¿no? Recuerden el transporte transcelular, ¿no? Por el interior mismo de una célula, ¿no? Ahí tenemos como ejemplo al estreptococo que estamos estudiando, el estreptococo del grupo B, el estreptococo agalactiae. Teníamos luego al transporte paracelular, ¿no? Por ejemplo, veíamos antes a la Neisseria meningitidis. Pero tenemos un tercer transporte, señores, que es el famoso transporte llamado transporte de caballo de Troya o por caballo de Troya. Es un medio de transporte muy adecuado, muy especial para los patógenos, porque ¿en qué consiste el transporte de caballo de Troya o el modelo de caballo de Troya? Todos habremos estudiado en literatura, ¿no? ¿Qué era el caballo de Troya, ¿no? Cómo se infiltraron ahí algunos soldados, ¿no? Para invadir una ciudad, ¿no? La ciudad de Troya. Lo mismo ocurre acá. Señores, cuando un patógeno como el Streptococcus agalactiae, en este caso, ¿no? ingresa en el torrente sanguíneo, en el niño, puede el patógeno internalizarse ¿en dónde? En los macrófagos. Puede internalizarse en los macrófagos, en los monocitos. Vean ustedes aquí, ¿no? En los monocitos. En los monocitos. Señores, si el patógeno está dentro del monocito, el patógeno tiene toda la posibilidad de atravesar, vean ustedes aquí, barrera hematoencefálica, ¿no? Probablemente este patógeno por sí solo tendría dificultades para atravesar la barrera hematoencefálica por sí solo. Pero si está dentro de un monocito, si está camuflado, ¿no? Dentro de un monocito que vendría a ser el caballo de Troya, si está camuflado, el monocito sí puede atravesar sin problema. ¿Por qué? Porque el monocito es parte de nuestro propio organismo, ¿verdad? Entonces la barrera hematoencefálica sí le va a dejar ingresar al monocito. El detalle está que dentro del monocito está escondido este Streptococcus agalactiae. Y así es como el Streptococcus agalactiae va a llegar aquí a nivel del sistema nervioso central. Va a llegar al sistema nervioso central para causar meningitis. Pero no solamente eso, sino que cuando llega a este nivel, ¿no? Van a haber unas señalizaciones que van a producir citocinas. Y cuando se producen citocinas, señores, siempre que ustedes escuchen citocinas, citocinas va a ser sinónimo de inflamación, ¿ok? Cuando esto ya lo van a estudiar mucho más con el doctor de León, ¿no? En inmunología, pero citocinas es prácticamente sinónimo de inflamación. Entonces, va a haber una sobreproducción de citocinas, se va a producir por eso inflamación de la meningitis, va a haber una sobreproducción no solamente de citocinas proinflamatorias, sino también de óxido nítrico. Ese óxido nítrico va a causar, señores, muerte neuronal en un niño, imagínense, en un recién nacido. Eso es casi que fatal, ¿no? Entonces, ese es prácticamente el mecanismo por el cual se produce la meningitis neonatal. Pero, ¿cuáles son los principales factores de virulencia de Streptococcus agalactiae? Son muchos, señores, pero les pido que solamente nos recordemos de dos. En primer lugar, la cápsula, porque la cápsula obviamente le va a proteger, ¿no? al patógeno, y en gran parte es esta cápsula la que le permite esconderse al patógeno dentro del macrófago, ¿no? Dentro del macrófago, porque el macrófago y el monocito ya no lo van a fagocitar.
¿Por qué no lo van a fagocitar? Porque el patógeno está rodeado por esta cápsula, ¿correcto? Por eso es que el patógeno tiene la posibilidad de incorporarse, de esconderse ahí dentro del patógeno, perdón, dentro del macrófago, ¿ok? Y el segundo que me interesa que recordemos es la hemolicina. La hemolicina es una lisina, es una toxina que va a estar involucrada precisamente con estas señalizas, como es una toxina, va a estar involucrada con esta respuesta inmunológica que va más bien a derivar en la sobreproducción de citocinas, de óxido nítrico, con la consecuente muerte natural, ¿no? Entonces, ¿quién le protege al patógeno? La cápsula. ¿Quién causa daño por parte del patógeno? Esta hemolicina de streptococo, ¿no? Llamada hemolicina CILE, ¿no? Toma el nombre del gen que codifica esta hemolicina, ¿no? Esta toxina se llama hemolicina CILE, ¿no? Esta publicación es de Mitchell, señores, del autor Mitchell, y esta publicación es sobre estreptococos en general. Ahí vamos a encontrar estreptococo piógenes, estreptococo pneumoniae, que vamos a estudiar más adelante, y ojalá, si fuera posible, va a ser muy interesante si es que ustedes pueden revisar esta publicación, ¿no? Esta publicación que habla de manera detallada sobre estos cuatro o cinco estreptococos de importancia médica, ¿bien? Como recomendación solamente. ¿Qué va a producirse tras la infección por parte del meningococo? ¿Qué va a producirse tras la infección por parte del estreptococo a Galactiae? Se va a producir meningitis neonatal, ¿no? Ya sabemos cómo llega a infectar al neonato, ¿no? Estos son los signos clínicos propios de la meningitis neonatal, ¿no? Bradicardia, apnea, ¿no? Convulsiones, ictericia, correcto, ¿no? Son signos clásicos de la meningitis neonatal. Pero la meningitis neonatal, señores, se clasifica, es una clasificación también por la cual les pueden preguntar, se clasifica en dos tipos, la meningitis de inicio temprano y la meningitis de inicio tardío, early onset y late onset. La meningitis de inicio temprano se produce fundamentalmente entre el nacimiento y los 6-7 días. En otras palabras, durante la primera semana. Y la meningitis de inicio tardío se produce fundamentalmente desde la séptima semana, perdón, desde el séptimo día, es decir, desde la segunda semana hasta los 90 días, 3 meses, ¿no? Entonces tenemos esos dos tipos de meningitis, de inicio temprano y de inicio tardío. Señores, la meningitis de inicio temprano fundamentalmente está relacionada a ese traspase que hubo de la madre hacia el feto, ¿no? Durante el trabajo de parto, cuando estaba naciendo, ¿no? Ese estreptococo que estaba en el canal vaginal. Y publicaciones últimas de los 2 últimos años refieren que esta meningitis de inicio tardío también puede deberse a ese estreptococo que fue traspasado por el canal vaginal, pero se está postulando ahora una nueva teoría de que este estreptococo también puede ser transferido de la madre al niño a través de la leche materna, ¿no? Y creo que aquí esta imagen inicial, ¿no? Nos mencionaba, ¿no? Por la leche materna también puede transferirse, ¿no? El patógeno hacia el niño, ¿ok? Pero recuerden ustedes esta clasificación, la meningitis de inicio temprano y la de inicio tardío, ¿no? Aquí hay otro cuadro que nos menciona las características de ellas, de estas dos meningitis, ¿no? La primera dentro de los primeros 7 días, la segunda de los 7 días en adelante, ¿no? Vean ustedes los principales patrones de la enfermedad. En el caso de la meningitis de inicio temprano, bacteriemia, neumonía, meningitis propiamente dicha, y en la de inicio tardío, bacteriemia, meningitis, pero además se puede producir en el niño, ¿no? Celulitis, artritis, osteomielitis, ¿no? Daño óseo, etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, respecto a los datos epidemiológicos, señores, la meningitis por Streptococcus galactiae, la meningitis neonatal, es una enfermedad que
no tiene grandes porcentajes. Como ven ustedes, 9%, 7%, 17%, ¿no? En algunos países quizá no tan privilegiados epidemiológicamente, pero, pero, ¿por qué es que hay pocos casos cada vez más de meningitis por Streptococcus galactiae? Volvamos al inicio. Decíamos que Streptococcus galactiae es una bacteria que puede habitar en algunas mujeres, ¿no? En algunas mujeres por mucho tiempo en el canal vaginal, ¿no? Pero en esas mujeres que están infectadas no va a suceder nada, nada grave. El problema va a ser cuando nazca el niño. Y aquí viene la importancia de algo muy relevante, ¿no? En ginecología, en gineco-obstetricia, que una mujer que está embarazada pueda completar de manera especial todos sus controles de embarazo. ¿Por qué? Porque un mes antes, ¿no? Entre 3 y 4 semanas antes, dentro de ese mes antes del nacimiento, se deben realizar exámenes. ¿Para qué? Para determinar si la mujer embarazada está infectada con este patógeno a nivel vaginal. Y si está infectada, señores, se indica una quimioprofilaxis de esa mujer embarazada para erradicar este Streptococcus galactiae que está en el canal vaginal y que luego, después de 3 semanas, 4 semanas, el niño pueda nacer sin ningún problema por el canal vaginal, si es que ese va a ser el trabajo de parto. Bien, entonces, gracias a eso, gracias a ese cuidado que se tiene en los controles prenatales, es que no hay muchos casos de Streptococcus galactiae o de meningitis por Streptococcus galactiae. Pero cuando ocurre, vean ustedes, pueden ocurrir daños muy serios en el niño pequeño, ¿ok? Meningitis neonatal. Este otro cuadro presentaba eh, un, presentaba una, presentaba unos grupos etarios, ¿no? En los cuales, si bien es cierto, dijimos que los niños se pueden infectar mucho, los neonatos, ¿no? De 1 mes, 7 días se pueden infectar, pero vean ustedes en los adultos, vean ustedes cómo los ancianos, ¿no? 85 años, 75 años, inclusive los adultos, 50 años, 35 años, conforme va avanzando la edad, también van a tener la posibilidad de morir por una infección grave de Streptococcus galactiae. ¿Por qué? Porque en estas personas, como ya todos sabemos, mientras más avanzada es la edad, menor es la calidad y la competencia del sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces, este gráfico es solamente para demostrar que no solamente son los niños los que pueden padecer y morir de meningitis neonatal, sino que también los adultos, y más aún si se trata de adultos muy mayores o adultos que tengan algún compromiso inmunológico. ¿Bien? Continuamos. Listeria monocitogenes, ¿no? En estos últimos minutos, Listeria monocitogenes es un patógeno mucho más sencillo, tal vez, de leer, ¿no? Listeria monocitogenes es un patógeno que habita en los suelos contaminados, en los alimentos contaminados, ¿no? Y cuando ingerimos este patógeno, Listeria monocitogenes, y digo ingerimos porque este patógeno ingresa por la vía alimentaria, ¿no? Ingresa por la vía alimentaria, ¿y hacia dónde se va a dirigir el patógeno? Señores, otra característica que ustedes pueden, por ejemplo, añadir a este cuadrito del cual les hablaba al inicio, ¿no? Ustedes mismos háganse su cuadro y pueden poner una columna que diga, ¿no? Sitio de acción. ¿Cuál va a ser el sitio de acción o sitio de entrada, si ustedes quieren, o principal sitio de entrada? Este patógeno, cuando lo ingerimos, no va a actuar a nivel del esófago, no va a actuar a nivel del estómago, se va a ir directamente al intestino delgado, se va a ir directamente a nivel de las células M en las placas de Peyer. En esas células M, en las placas de Peyer, es en donde el patógeno va a ingresar. Ya vamos a ver a continuación cómo es que ingresa, ¿no? Pero más allá de eso, que vamos a explicar a continuación, Listeria monocitogenes, si bien es cierto, ingresa por el tracto alimentario, en algunas personas, quizá con deficiente sistema inmune, va a causar quizá una gastroenteritis, ¿no? Que no va a ser tampoco muy complicada, ¿no? Un cuadro de tipo gastroenteritis. Pero el problema está en que en una mujer embarazada, nuevamente regresamos este patógeno también está relacionado con los niños recién nacidos, en una mujer embarazada, este patógeno puede atravesar la barrera transplacentaria e infectar
e infectar al feto que está ahí por nacer, ¿ok? Entonces, una mujer que se infectó con Listeria monocitogenes, esa Listeria monocitogenes, a diferencia del Streptococcus galactiae, no es que habite en el canal vaginal, no. Esa Listeria monocitogenes, ¿por dónde ingresó? Por la vía alimentaria, ¿ok? Una diferencia ahí, una diferencia. Entonces, va a infectar, a la mujer embarazada, ¿no? Va a atravesar la barrera fetoplacentaria y el feto se va a ver infectado para desarrollar nuevamente una infección del sistema nervioso central por Listeria monocitogenes. ¿Cómo ocurre eso? Ya decíamos que la bacteria ingresa por la comida contaminada, ¿no? Por la comida contaminada, y es aquí, a nivel del intestino delgado, decíamos, puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿Por dónde es que se internaliza la bacteria, Listeria? Por el intestino delgado, ¿no? En el intestino delgado, decíamos, puede causar, sí, algún daño gástrico tal vez, ¿no? Intestinal tal vez, pero no más que eso, ¿no? Una gastroenteritis febril, pero nada más. Pero el problema va a estar cuando este patógeno, ¿no? En una persona con deficiente sistema inmune, atraviesa estas células intestinales, se internaliza en el torrente sanguíneo y se va a dirigir ¿hacia dónde? Se va a dirigir hacia dos lugares, hacia el hígado y hacia el vaso, hacia el hígado y hacia el vaso. En el hígado y en el vaso puede haber una segunda chance, ¿no? Si hay una respuesta inmune, perfecto, ahí queda todo, el patógeno muere y no pasó nada. Pero si no hay un sistema inmune adecuado que pueda controlar la infección a este nivel del vaso y del hígado, de este vaso y de este hígado, el patógeno nuevamente se va a ir al torrente sanguíneo y ahí sí se va a dirigir al sistema nervioso de esa persona, o si se trata de una mujer embarazada, se va a dirigir ¿hacia dónde? Hacia la barrera transplacentaria para infectar al feto. Tan grave es esta infección, señores, que puede producir aborto, puede producir sepsis neonatal o meningitis neonatal. ¿Se entiende este circuito, señores? Ahora, y ustedes dirán, perfecto, ¿y por qué en una mujer embarazada por qué en una persona que no está embarazada queda en gastroenteritis febril? Bueno, porque en esa persona tal vez el sistema inmune es la enfermedad y no pasa nada. Pero recuerden ustedes, estimados alumnos, que una dama que se encuentra gestando, esa condición de gestación ya la cataloga a dicha mujer como una mujer con el sistema inmune deficiente. ¿Por qué creen que por qué creen que una mujer embarazada tiene el sistema inmune deficiente? ¿Tiene que tenerlo deficiente o no? Tiene que tenerlo deficiente. ¿Por qué? Porque si no lo tuviera deficiente, si ese sistema inmune no estuviera un poquito disminuido, ese feto que está, ese feto que está albergando en su vientre, la mujer, ese feto sencillamente sería reconocido como un cuerpo extraño. Entonces la mujer embarazada tiene que disminuir un poquito su sistema inmune para poder albergar a ese feto durante 9 meses. Es por eso que una mujer embarazada tiene el sistema inmune un poquito disminuido, ¿no? Un poquito disminuido, pero esa disminución precisamente hace que patógenos que en una persona inmunocompetente, en donde el patógeno no hace nada, pero en una mujer embarazada, este patógeno sí puede atravesar el intestino, el hígado, el vaso, ¿no? Se pasea por todos estos lugares, torrente sanguíneo, y llega al feto, ¿no? Entonces, he ahí la importancia, ¿ok? Respecto a la patogenia, factores de virulencia. Fundamentalmente, cuando llega al intestino, ¿qué sucede, señores, con este patógeno? Este patógeno tiene dos internalinas, ¿no? La internalina A y la internalina B, que le van a permitir al patógeno, como su nombre lo dice, internalizarse en estas células intestinales. Una vez que se internaliza, se forma esta vacuola, ¿no? Esta vacuola, donde el patógeno está encerrado. ¿Quién le ayuda a salir de esta vacuola al patógeno? Otros dos factores de virulencia, la listeriolizina O y la fosfolipasa C, ¿no? Aquí hay una fosfolipasa C de dos tipos, ¿no? Fosfatidilinositol y tal. Pero centrémonos con que son dos
factores de virulencia, quien le ayuda a salir al patógeno de esta vacuola. Listeriolizina O número 1 y fosfolipasa C número 2. Así de sencillo. Y una vez que el patógeno se libera de esta vacuola y ya está libre en el citosol, el patógeno se empieza a replicar. La listeria monocitogenes se empieza a replicar dentro de la célula en el citosol. Y al replicarse, vean ustedes, ya hay dos, va a entrar en acción otro factor de virulencia, que es esta proteína bacteriana llamada ACT-A. Esta proteína bacteriana llamada ACT-A lo que va a hacer es que va a ayudar a la polimerización de la actina dentro de la célula. Y al polimerizarse la actina, es decir, al juntarse filamentos de actina, filamentos, ¿qué se va a formar? Se va a formar estos filamentos de actina, lo que van a hacer es empujar, ¿no? Empujar a la listeria monocitogenes, como si fuera, vean ustedes, un chorro a propulsión, ¿no? Un chorro a propulsión que empuja a la listeria monocitogenes y la empuja tanto que, señores, la va a traspasar a otra célula, ¿no? Y así sucesivamente, a otra célula del intestino, a otra célula del intestino y así sucesivamente. Pero va a llegar un punto en el que de este intestino, donde se está replicando y replicando, o multiplicando, perdón, donde se está multiplicando y multiplicando, del intestino va a pasar a los nódulos linfáticos, de los nódulos linfáticos llega al hígado y al vaso, que ya lo habíamos mencionado, y a partir de este hígado y vaso es a partir de donde se puede dirigir hacia el sistema nervioso central para infectar a una persona inmunodeprimida. Si es una persona, imagínense ustedes un hombre, ¿no?, de 50 años que tiene cáncer y que está en quimioterapia, también tiene el sistema inmunodeprimido. Entonces, ese hombre de 50 años con cáncer y en quimioterapia puede desarrollar también una meningitis, ¿no?, por listeria monocitogenes, ¿no? Y si es una mujer embarazada, ya dijimos por qué puede llegar a nivel placentario, atravesar la placenta e infectar al feto, ¿no? Acá vemos otra imagen, ¿no?, del ciclo de vida de listeria monocitogenes dentro de la célula intestinal, ¿no? Ingresa gracias a la internalina A y la internalina B, se forma la vacuola. Para salir de la vacuola hace uso de la listeriolizina O y de la fosfolipasa C, ¿no? Y una vez que se libera de la vacuola, se multiplica la listeria, la bacteria, y gracias a la proteína ACT-A es que se forman estos filamentos de actina que van a empujar a la bacteria hacia otra célula gastrointestinal, ¿ok? Así de sencillo. Y vean ustedes, ¿no? Recientemente, en el año 2020, esta publicación bastante interesante nos explicaba cómo cuando llega a nivel de la barrera transplacentaria, vean acá ustedes aquí abajo, ahí tenemos a la listeria monocitogenes de color verde, esta internalina A va a interactuar con la caderina en este sincitio trofoblasto, ¿no?, a nivel de la barrera transplacentaria, y la internalina B va a interactuar con esta proteína PL3K, ¿no? Y gracias a esta interacción es que, señores, la bacteria va a poder ingresar al medio transplacentario para infectar al feto que está albergando la mujer embarazada, ¿no? Manifestaciones clínicas de la listeriosis, bueno, meningitis fundamentalmente, ya sabemos cuáles son las características de la meningitis, pero además, vean ustedes, ¿no?, un cuadro de hidrocefalia secundaria a la meningoencefalitis por listeria monocitogenes, ¿no?, por listeria monocitogenes, en un adolescente de 14 años, ¿no?, con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, en tratamiento inmunosupresor. Señores, vean ustedes, este adolescente de 14 años ha desarrollado un cuadro de meningoencefalitis por listeria monocitogenes. Quiere decir que un adolescente de repente comió un alimento contaminado con listeria monocitogenes, y un adolescente que se supone que está en todas sus condiciones inmunológicas favorables, en un adolescente con condiciones inmunológicas favorables no sucedería nada, ¿no? Pero este paciente resulta que estaba en tratamiento inmunosupresor, porque tenía una enfermedad inmunológica, lupus eritematoso. Le estaban dando seguramente corticoides, ¿no? Los corticoides como dexametasona, prednisona, son fármacos, señores, que también disminuyen el sistema inmune de una persona.
Y entonces fue por eso que ese adolescente ha desarrollado meningoencefalitis por Listeria monocitogénese, porque tenía el sistema inmunológico deprimido, ¿no? Deficiente, gracias a este tratamiento inmunosupresor para su lupus eritematoso. ¿Ok? A ver. ¿Cómo nos podemos contagiar? Ya decíamos, con alimentos contaminados, ¿no? Aquí vemos algunos de los alimentos que pueden contener Listeria monocitogénese, los quesos, los productos lácteos, ¿no? Algunas carnes también, la leche, las ensaladas de atún, etcétera, ¿ok? Bien. Y para finalizar, Clostridium tetani. Señores, a ver, la primera bacteria dijimos que era gram negativa, ¿ok? La segunda bacteria, Streptococo, es una bacteria gram positiva. Yo me imagino que ahora ustedes ya saben, se les viene a la mente cómo es esa bacteria, cómo es esa pared celular bacteriana de las gram positivas y de las gram negativas, ¿verdad? Ya saben ustedes, Neisseria meningitis negativa, Streptococo positiva, Listeria monocitogénese, ¿cómo será, señores? ¿Negativa o positiva? ¿Gram negativa o gram positiva? Gran positiva, ¿verdad? Gran positiva. Clostridium tetani, ¿cómo será? ¿Cómo será? Me imagino que todo eso ya lo estamos anotando en nuestro cuadro, ¿no? Que estamos elaborando de manera individual para organizar nuestra información. Clostridium tetani, a diferencia de las demás, señores, bacteria que forma esporas. Pregunta de examen. Muy pocas bacterias forman esporas. Clostridium tetani es una de ellas, ¿no? Es más, solamente 2 bacterias que vamos a estudiar forman esporas, Clostridium y Bacillus, ¿no? Los Bacillus anthracis, por ejemplo, el de anthrax, que vamos a estudiar más adelante, ese también forma esporas, ¿no? Y el Clostridium también forma esporas, ¿no? Clostridium tetani forma esporas. Vean ustedes esta imagen. Esta imagen es de Clostridium tetani, y es muy importante que la reconozcamos porque en un examen nos pueden preguntar, bacteria que forma esporas y que tiene forma de palillo de tambor, ¿no? Palillo de tambor o las baquetas, estas de las baterías, ¿no? Los que tocan batería ahí seguramente ya saben cómo es la baqueta, ¿no? Con esta puntita redondeada. Esta forma es característica de Clostridium tetani, ¿no? Clásica pregunta de examen, ¿no? Bacteria formadora de esporas y con forma de palillo de tambor, ¿no? Clostridium tetani, ¿no? A ojo cerrado. Acuérdense de esta puntita, ¿eh? Esta puntita es la espora, señores. Esta puntita es la espora. Y ya vamos a ver por qué es importante a continuación. ¿Cómo nos contagiamos con tétanos? Todos ya sabemos que la clásica es que cuando entramos en contacto con un clavo oxidado, ¿no? Siempre nos van a decir, cuidado con el tétanos, ¿no? Porque precisamente estas esporas, ¿no? O esta bacteria con espora, vive aquí, en estas zonas, ¿no? En los clavos oxidados y tal, ¿no? Pero también puede ser transmitida por animales, ¿no? Como las mordeduras de los perros y tal, ¿no? Clostridium tetani, señores, es una bacteria cuya enfermedad va a estar relacionada a 2 características muy importantes. Clásica pregunta de examen también. Uno, que se llama epistótonos, esta rigidez muscular, vean ustedes, epistótonos, esta rigidez muscular, epistótonos es Clostridium tetani a ojo cerrado. Y otra manifestación clínica que se llama trismo, que vamos a ver una foto a continuación, trismo. Entonces, trismo y epistótonos, clásica pregunta de examen, son causadas por infecciones por Clostridium tetani, ¿ok? La transmisión, ya dijimos cómo se transmite Clostridium tetani. Entonces, a través de una herida, señores, y con esto vamos terminando, me interesa que sepamos algo muy importante. A ver, vean ustedes aquí. Clostridium tetani va a ingresar por una herida. ¿Qué tenemos a nivel de esa herida? Tenemos músculo, ¿correcto? Y a continuación del músculo, ¿qué tenemos? Tenemos neuronas motoras, ¿correcto? Señores, cuando este Clostridium tetani ingresa por esta herida, vean este pie, ¿no? Ingresa por esta herida, este Clostridium tetani va a liberar esas esporas que estaban en esa punta del palillo de tambor, va a liberar esas esporas porque en el medio ambiente está como esporas. ¿Por qué? Porque el Clostridium tetani por sí solo
es lábil al oxígeno, es decir, se desnaturaliza en presencia de oxígeno. Por eso es que forma esporas, para protegerse del medio ambiente. Pero una vez que ingresa a nuestro organismo, aquí en la piel, en el músculo, ya no hay tanto oxígeno, ¿verdad? Ya no hay tanto oxígeno. Y es ahí donde esas esporas más bien van a convertirse de esporas a la bacteria propiamente dicha de Clostridium tetani. ¿Ok? Vean, ojo con esta secuencia. Vean ustedes acá. Aquí está el músculo. Aquí, señores, llegan las esporas. Las esporas crecen y se forma la célula vegetativa, aquí a nivel muscular, en la herida. Crecen y se forma el Clostridium tetani, ¿ok? Porque el Clostridium tetani en realidad es así, alargado, vean ustedes, alargado, ¿no? Aquí está la espora. Esta espora se desprende y en el músculo el Clostridium tetani crece. Ahí está alargado, crecido. ¿Qué sucede acá? En el músculo, señores, estamos en el músculo todavía, en la herida, en el músculo se van a desprender dos toxinas. Acá les pido que me pongan mucha atención porque es muy importante esto. Se desprenden dos toxinas. La tetanolicina y la tetanospasmina. Señores, la tetanolicina y la tetanospasmina. Pregunta de examen. ¿Cuál es la responsable de las manifestaciones clínicas del tétanos, como trismo y epistótonos? Respuesta, la tetanospasmina. La tetanospasmina. La tetanolicina, señores, es una toxina que más bien va a actuar a este nivel. Cuando la bacteria está a nivel muscular, ya como forma vegetativa, recuerden ustedes que la forma vegetativa es lábil al oxígeno, ¿verdad? Se desintegra en presencia de oxígeno. Entonces aquí a nivel muscular, esta bacteria, que ya no es espora, sino es bacteria como tal, esta bacteria va a producir esa tetanolicina. ¿Para qué creen, señores? En esta herida, ¿qué creen que hay? Hay sangre, ¿verdad? Y en la sangre, ¿qué hay? Hay glóbulos rojos. ¿Y los glóbulos rojos qué transportan? Transportan oxígeno. Entonces, para que ese oxígeno de los glóbulos rojos en la sangre no destruyan a esta célula vegetativa de Clostridium que está en el músculo, es que la bacteria emite esa tetanolicina. Esa tetanolicina, señores, es una hemolicina. Y como su nombre lo dice, al ser una hemolicina, lo que va a hacer es contrarrestar la acción de esos glóbulos rojos. ¿Para qué? Para que la bacteria se empiece a replicar aquí en el músculo. ¿Se entiende, señores? Y al fortalecerse esa bacteria aquí a nivel muscular, va a emitir la segunda toxina. ¿Cuál segunda toxina? La tetanospasmina. Esta que nos interesa mucho más todavía, porque la tetanolicina es una hemolicina que va a proteger a la bacteria de la acción del oxígeno. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Pero la tetanospasmina es esta toxina de acá. Esta toxina, señores, es una toxina llamada toxina AB porque tiene dos partes, ¿no? Una parte pesada y una parte ligera, ¿no? Esta toxina AB, señores, recuerden, es una toxina con una parte pesada y una parte ligera. ¿Por qué es importante esto? Porque esta toxina, vean ustedes acá, heavy y light, ¿no es cierto? La parte pesada y la parte ligera. ¿Por qué es importante esto, señores? Y con esto cerramos, con esto terminamos. Vean ustedes acá, esta parte pesada va a ingresar a esta neurona motora. Para ingresar a esta neurona motora, la neurona tiene que reconocer a la toxina, ¿verdad? ¿Quién reconoce a la toxina, señores? O mejor dicho, la toxina va a ser reconocida a partir de ¿qué? De la cadena pesada de la toxina. Recuerden que tenemos dos cadenas, cadena pesada y cadena ligera. Esta cadena pesada es la que va a reconocerse con la neurona. Ahí está, vean ustedes, la cadena pesada, pregunta de examen. No es la cadena ligera, la cadena pesada. Y una vez que es reconocida, toda la toxina
la toxina AB, ¿no? Tanto la cadena pesada como la cadena ligera ingresan dentro de la neurona. Ingresan dentro de la neurona, ingresan. ¿Y qué creen que se va a liberar? Se va a liberar la cadena ligera. La cadena ligera, aquí señores, ella es la que va a producir la acción del tétanos. Esta cadena ligera, que es una endopeptidasa de zinc, va a producir algo muy importante. Va a producir algo muy importante. Y con esto termino. Va a producir la inhibición de dos neurotransmisores. Va a producir la inhibición de dos neurotransmisores, del neurotransmisor GABA y del neurotransmisor del neurotransmisor GABA principalmente y del neurotransmisor glicina, ¿ya? Al inhibirse ese GABA y esa glicina, señores, nuestro organismo va a perder la característica de relajar los músculos. Señores, entonces, si perdemos la característica de relajar los músculos, ¿qué creen que va a suceder con nuestros músculos? Se van a quedar contraídos, sumamente contraídos. Porque por otro lado, tenemos a otro neurotransmisor, que es la acetilcolina. Esa acetilcolina es la que se encarga de la contracción muscular. Y el neurotransmisor GABA y glicina son los que se encargan de la relajación muscular. Entonces, en nuestra vida diaria, para el movimiento muscular tenemos a los relajantes musculares como GABA y glicina y a la acetilcolina, que es un contractor muscular, ¿no? Entonces, cuando nos movemos tenemos contracción y movimiento, contracción y movimiento. Esos dos grupos de neurotransmisores están en constante interacción, ¿no? Uno que permite el movimiento, otro que permite la contracción. Pero cuando tenemos a esta cadena ligera de la tetanospasmina, esta cadena ligera de la tetanospasmina, señores, va a inhibir a las que se encargan del relajamiento muscular. Va a inhibir al neurotransmisor GABA y al neurotransmisor glicina. Y entonces, ¿qué va a suceder? El otro neurotransmisor, que es la acetilcolina, la que se encarga de más bien de contraer, va a tener libre albedrío y se va a contraer y no va a haber GABA ni glicina que se encarguen de equilibrar esa contracción. ¿Me dejo entender? Entonces, es ahí donde se va a formar esa contracción característica del tétano. ¿Qué contracción característica? Esta contracción, ¿no? Este es el trismo del tétanos, ¿no? O llamada también risa sardónica. Risa sardónica, estos músculos, ¿no? Del macetero que se quedan rígidos, muy, muy, muy rígidos. ¿Por qué? Porque solamente la acetilcolina está actuando. No tenemos GABA ni glicina que permitan relajar este músculo. ¿Por qué no tenemos GABA ni glicina? Porque esa cadena ligera de la tetanospasmina, ¿no? Es la que ha inhibido la producción de GABA y glicina. Y sin GABA y sin glicina no se puede mover este músculo. ¿Ok? Así de sencillo, señores. A ver. Espero que haya quedado claro, estimados alumnos. Y si no, el espacio del seminario es un espacio también muy importante para poder profundizar mucho más en los mecanismos de acción. Bien, van a ser las 6:59. Si es que no hay ninguna pregunta, yo les agradezco por su atención en esta productiva hora y media que acaba de terminar. Bien, muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Gracias, buenos días. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Gracias, doctor.